Bienvenida o bienvenido, querido estudiante de cuarto medio 2020, a nuestra primera clase de corriente eléctrica. Vamos a estudiar cómo fluyen las cargas eléctricas. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una corriente eléctrica? Una corriente eléctrica es un flujo de cargas eléctricas. Así como estudiamos en hidrodinámica que un flujo era un movimiento de un fluido, ahora vamos a hablar de un movimiento de cargas eléctricas. En circuitos de alambres, donde los alambres son los conductores metálicos, los electrones son los que forman este flujo de cargas. Es porque uno o más de estos electrones de cada átomo del metal tienen la libertad de movimiento para toda esta red de átomos. Esos portadores de carga se llaman electrones de conducción, ¿ya? Es decir, no todos los electrones que forman un alambre son conductores de electricidad. Es decir, algunos tienen la libertad de poder moverse y esos van a ser los que formen este flujo de cargas eléctricas. Por otro lado, los protones no se pueden mover porque se encuentran muy bien ahí en el núcleo atómico y están más o menos asegurados en sus posiciones fijas. Sin embargo, en algunos fluidos conductores, como un acumulador de un automóvil, la batería del automóvil, los iones positivos suelen formar este flujo de carga eléctrica, es decir, no es una corriente de electrones, sino que es un flujo de iones positivos. ¿Cómo se mide la corriente eléctrica? Aquí viene la definición de la magnitud física corriente eléctrica. En realidad nosotros medimos la intensidad de esta corriente eléctrica. Como es un flujo, tiene un sentido. Así que lo que nosotros medimos es la tasa de cargas eléctricas que se mueven en un intervalo de tiempo, es decir, carga dividido intervalo de tiempo. A la intensidad de corriente eléctrica la representamos con la letra I mayúscula. La intensidad de la corriente eléctrica se mide en amper. Así se simboliza la unidad de medida. La carga eléctrica, ya saben, se mide en coulomb. El tiempo se mide en segundos. Y vamos a ver un ejemplo. ¿Cuántos electrones transitan en una corriente de 0,5 amper durante un minuto? Dato curioso, una carga eléctrica de 1 coulomb equivale a 6,25 por 10 elevado a 18 electrones. Ya saben por qué no usamos la carga eléctrica en electrones, sino que en coulomb. Bien, vamos a sacar este ejercicio. Corriente entonces, o intensidad de la corriente es igual a la carga, que es nuestra incógnita, dividido por el intervalo de tiempo. La corriente es de 0,5 amper durante un minuto. Minuto y tenemos que medir en segundos. Un minuto tiene 60 segundos. Así que nuestra carga eléctrica es 60 por 0,5. Son 30 coulomb de carga eléctrica. Y un coulomb tiene 6,25 por 10 elevado a 18. Así que la carga, si yo la multiplico por 6,25 por 10 elevado a 18, lo que me va a dar es el número de electrones. Y esto nos da 1,875 por 10 elevado a 20 electrones. Son muchos, y cuando los números son así de grandes, la verdad es que perdemos un poco la magnitud o la cantidad. Así que por eso trabajamos con coulomb para la carga eléctrica. Bien, ¿qué se necesita para que exista una corriente eléctrica? En primer lugar, necesitamos diferencia de potencial. Así como para que el agua se mueva de un lugar a otro necesitamos diferencias de presión, para que se muevan las cargas de un lugar a otro necesitamos diferencias de potenciales. Las cargas solo fluyen cuando son empujadas o impulsadas, entre comillas. Una corriente estable requiere de un dispositivo impulsor adecuado que produzca una diferencia de potencial eléctrico, es decir, la existencia de un voltaje. ¿Cómo se obtiene esta diferencia de potencial o voltaje? Bueno, a través de una fuerza electromotriz, que vamos a abreviar FEM, que en realidad no es una fuerza, sino que realiza un trabajo para separar cargas positivas de negativas, y eso genera diferencias de potencial, que nos permiten hacer fluir las cargas.
Las pilas o las baterías, a través de desintegración química, generan esta diferencia de potencial y nos permiten generar corriente continua o corriente directa. Es decir, una corriente que tiene un valor fijo, una intensidad de corriente con un valor fijo. Los generadores eléctricos producen corriente por inducción magnética y esta corriente se llama alterna debido a que es variable. No es una corriente que tiene un valor numérico fijo, sino que es una corriente que varía en intensidad y además en sentido. Pero eso va a ser tema del final de esta unidad de electricidad y magnetismo. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Como su nombre bien lo dice, la resistencia es algo que se resiste, que no deja que algo pase. Así que llamamos resistencia a una característica que tienen los materiales, que es propia de cada material, depende de los elementos de los cuales esté hecho, de su tamaño, de su forma, al paso de la corriente eléctrica a través de este cuerpo. La resistencia se simboliza con la letra R mayúscula y se mide en ohms. Ohms tiene este símbolo que es la letra griega omega en mayúscula. La resistencia de un alambre, por ejemplo, ya de un alambre para armar un circuito con una ampolleta, para un motor, un circuito escolar, por ejemplo, depende de su grosor, su longitud, así como de su conductividad. La conductividad es propia del material del que esté hecho ese alambre. La resistencia también depende de la temperatura. Por eso que algunos artefactos eléctricos, cuando están mucho rato trabajando, los teléfonos celulares, los computadores, aumenta la temperatura de ese aparato y se vuelven más lentos. Por eso es importante utilizar, por ejemplo, el computador sobre una mesa donde tenga una ventilación adecuada. Si ustedes lo ocupan arriba de la cama, la verdad es que no va a ser muy eficiente la ventilación del computador y se va a terminar sobrecalentando y funcionando más lento. Y vamos a ver un ejemplo. Para un alambre delgadito, se puede calcular la resistencia eléctrica a través de la siguiente expresión. La resistencia R es igual a ρ por L partido por A. ¿Qué es cada letra? ρ es la resistividad eléctrica del material que se mide en ohm por metro. L es el largo del alambre que se mide en metros. Y A es el área transversal del alambre, se mide en metros cuadrados. Es decir, si este fuera el alambre, esa área de ahí, eso que está ahí es A. Y esto que está acá es L, el largo del alambre. Ejemplo. ¿Cuál es la resistencia en ohms de un alambre de 1 metro? Ahí tenemos el L, 1 metro, con un área transversal de 0,1 milímetro cuadrado, es decir, lo tenemos que transformar a metro cuadrado, si fuera de cobre y si fuera de aluminio. Y acá tenemos una tabla de resistividades a 20 grados Celsius. Ya saben que la resistividad se modifica con la temperatura. Y tenemos acá el cobre. Tenemos el coeficiente de dilatación y tenemos también la resistividad eléctrica y el aluminio, que estaba justo aquí arriba. La resistividad eléctrica del aluminio es mayor que la del cobre. Es de 2,82 y la del cobre es de 1,7, ambas por 10 elevado a menos 8. Así que es mayor la resistividad del aluminio que la del cobre. Mientras más baja la resistividad, mejor conductor va a ser ese material. Ya pueden ver, por ejemplo, que los aislantes están acá, tienen resistividades muy altas. La madera 10 elevado a 10, el vidrio 10 elevado a 12, el caucho 10 elevado a 15. Bien, ¿cómo cambiamos este milímetro cuadrado a metro cuadrado? Recordemos nuestro truco de la unidad anterior. 1 metro posee 1000 milímetros. Y elevo a 2, esto me queda 1 metro cuadrado y acá me quedan 1.000.000 de milímetros cuadrados. De acá para acá multiplico y de acá para allá divido.
y divido es 6 ceros, así que esto es 0,1 por 10 elevado a menos 6 metro cuadrado. Bien, resistencia para el cobre. El cobre es Cu, ¿verdad? Tenemos la resistividad 1,7 por 10 a la menos 8 por el largo, que es 1 metro, partido por el área. Y esto nos va a quedar en ohm porque tenemos las unidades en metro cuadrado. Vamos por la resistividad del cobre ahora en la calculadora. Me da 0,17 ohm, una resistencia muy bajita. Y ahora vamos a ir por la resistencia del aluminio, que supongo que es AL. 2,82 por 10 elevado a menos 8 por 1 metro partido por la misma área. Y también nos va a dar en ohm. Me da 0,282 ohm. O sea, efectivamente, la resistencia del alambre de aluminio es mayor que la resistencia del alambre de cobre. Relación entre el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica. Existe una relación que se llama ley de Ohm, que corresponde a la fórmula que aparece aquí. Voltaje igual a I por R. Algunos materiales cuya resistencia permanece constante en un rango de voltajes cumplen con la ley de Ohm. Es decir, cuando vamos midiendo su voltaje y la intensidad de corriente y la graficamos como aparece acá, la gráfica nos da una línea recta. Y no solo una línea recta, una función lineal. Algunos artefactos que disipan energía, como las ampolletas que disipan calor, no cumplen con la ley de Ohm. Es decir, cuando se hace esta gráfica, el resultado no es una línea recta, sino que es una línea con otra forma, puede ser un poco curva en algunos tramos. Por eso, no todos los elementos cumplen con la ley de Ohm y por eso esta ley no es una ley fundamental, sino que se aplica a ciertos artefactos. Los artefactos que mejor cumplen con esta ley se llaman resistencias y tienen esta forma como aparece aquí en la ilustración. Además tienen unos colores que ustedes pueden ver aquí, tienen unas rayitas de colores que son un código para poder calcular el valor que tiene la resistencia. Estos aparatos se colocan en los circuitos para hacer que los electrones se muevan más lento. Si no hay resistencia, ya vieron que la resistencia de un alambre es muy pequeña, se consume inmediatamente la energía que nosotros le vamos a dar a ese circuito, se produce un calentamiento, es decir, no vamos a poder lograr aprovechar esta diferencia de potencial. Así que se coloca una resistencia para hacer que la corriente funcione más lento y así podamos ir dosificando el uso de la energía en el circuito. Utilizando la ley de Ohm, ¿cuál es la corriente que circula por una resistencia de 250 ohm conectada a una pila de 1,5 volt? Voy a aprovechar también de dibujar este circuito. La pila la vamos a simbolizar así. Una línea grande y una línea pequeña. La línea grande es el lado positivo de la pila y la línea pequeña es el lado negativo. Los alambres los vamos a hacer así como un caminito y la resistencia, es decir, este aparato que está acá, se simboliza así. Como un serruchito con tres montes, tres máximos. ¿Y qué es lo que nos dice este problema? Nos dice que esta resistencia es de 250 ohm, el voltaje de la pila es de 1,5 volt. El sentido de la corriente está dado convencionalmente del polo positivo al polo negativo de la pila, es decir, la corriente hace este camino. Va del lado positivo al lado negativo. Sin embargo, si nosotros pensamos en los electrones, van al revés, van del negativo al positivo. Lo comento porque el sentido convencional de la corriente es contrario al sentido en el que se mueven los electrones, y esto es debido al desarrollo de toda esta teoría, que no fue antes de descubrir que el electrón era el portador de esta carga eléctrica de signo negativo.
Bien, la ley de Ohm. Voltaje igual a I por R. El voltaje debe estar en volt. La resistencia debe estar en ohm. Y la corriente nos va a dar en ampere. El voltaje 1,5 volt. La corriente es lo que queremos saber. Y la resistencia 250 ohm. Por lo tanto, vamos a dividir y encontrar el valor de la corriente que nos va a dar en ampere. Nos da 0,006 ampere. Esta corriente es muy pequeña, la podemos transformar en otra. De hecho, si tenemos 3 dígitos, podemos decir que son 6 miliamperes. Recuerden que mili significa 10 a la menos 3. ¿Ya? Y este no es metro, es un prefijo, es decir, va antes de las unidades de medida. Así como kilo es por 1000, mili es dividido 1000. El siguiente ejercicio me parece bien interesante y lo he adaptado del libro al cual ya han visto que ha sido citado en esta diapositiva. Y lo adapté porque nosotros ocupamos un voltaje en nuestras casas de 220 volts. El voltaje que ocupan en otros países, 110, 120, depende del país. Entonces este ejercicio originalmente decía 120 volts, yo lo voy a usar con 220. ¿Y en qué consiste? Consiste en hablar de los choques eléctricos, que es cuando nos da la corriente, pero no porque tocamos a otra persona o porque andábamos con pantuflas y tocamos la perilla de la puerta, sino porque tocamos un cable que está en mal estado, ya que es muy peligroso. Cualquier habitación en una casa expuesta al voltaje eléctrico y al agua representa peligro. ¿Por qué? Porque el agua nos baja nuestra resistencia eléctrica. Por ejemplo, suponga que una persona sale de la ducha y sin querer toca con el dedo un alambre expuesto, por ejemplo, un cable en mal estado de la secadora de pelo o de algún calefactor, cualquier cosa, de la afeitadora, etc. Este cable está expuesto a 220 volts. El cuerpo humano, cuando está mojado, tiene una resistencia eléctrica tan baja como 300 ohm. Con base en este valor, estime la corriente en el cuerpo de esa persona. Ya sabemos que la corriente va a ser voltaje dividido la resistencia, lo vimos en el ejemplo anterior. Nos queda 220 dividido 300 y nos va a dar en ampere. 220 dividido 300 nos da 0,73 ampere. Bien, lo cual nos da una corriente de 0,73 ampere, lo cual es bastante alta. Si se fijan en la tabla, es muy peligrosa, ya que una corriente de 0,07 ampere, si pasa por el corazón, lo perturba gravemente, es probable que sea fatal si la corriente dura más de un segundo. Así que esta corriente es más que fatal. Veamos la segunda pregunta. Dice, cuando el cuerpo humano está seco, su resistencia a todo lo largo llega a ser tan alta como 100 kilo-ohm. ¿Qué voltaje se requiere para producir una corriente de 1 miliampere? Bien. Voltaje igual a I por R. El voltaje es lo que vamos a buscar. La corriente es de 1 miliampere, es decir, 0,001 ampere. Y la resistencia es de 100 kilo-ohm, es decir, es de 100.000 ohm. Vamos a ver qué resulta de esto. El resultado va a estar en volt. 100 volt. Es decir, con 100 volt, la mitad de lo que tenemos nosotros más o menos en nuestro suministro eléctrico, podemos tener una corriente de 1 miliampere. Y 1 miliampere es esto. Es la corriente que se puede sentir. Ya vieron que es muy peligroso, sobre todo si uno está mojado, porque la resistencia eléctrica baja, el jugar con los cables que están conectados a nuestro servicio domiciliario. No lo hagan, ya tengan cuidado. Y tampoco utilicen cargadores o
cables cargadores de los teléfonos o de los computadores que estén en mal estado, ya cuyo aislante esté rompiéndose o estén doblados los enchufes, porque puede ser muy, muy peligroso y yo no quiero que les pase nada malo a ustedes. Si han llegado hasta acá, los felicito por su buen trabajo. Nos vemos en nuestra próxima sesión, la próxima semana. Cuídense mucho. Cualquier duda que tengan la pueden hacer a través de nuestra aula virtual de Google Classroom. Y no salgan de sus casas, lávense bien las manos con agua y jabón y que estén súper bien.